Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos nuevamente con nosotros para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto educativo que ha nacido sin fin de lucro para llegar a todos los contadores públicos y privados, estudiantes y profesores que nos gusta aprender día con día sobre la profesión de contaduría. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Cristian Marín Navarro. Nos han enviado muchos comentarios agradeciéndole a Cristian, que ahora le comparto a él, sobre los diferentes programas que nos ha traído. Entonces hoy le pedimos un tema muy especial a don Cristian, que fue 10 reglas generales para la emisión de estados financieros según la NIC 1. Este tema realmente a mí me gustó mucho porque últimamente, por los cambios que ha traído la SUGEF y las entidades financieras, nos están pidiendo muchos estados financieros con base en normas. Y a veces nos tenemos que pegar unas carreras los contadores para poderlos presentar, porque hay clientes que no nos piden los estados financieros mensuales ni trimestrales, sino anuales. Entonces es bueno repasar lo que debe de llevar los estados financieros según la normativa financiera contable. El licenciado Cristian Marín Navarro es profesional en contaduría pública, es contador privado y pertenece a la Comisión de Consultas Técnicas del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Es profesor también de la Universidad Internacional de las Américas y también de la UNED. Así que yo creo que otra más, ¿no? ¿Verdad, Cristian? Yo creo que no. Así que le damos la bienvenida y le cedemos el micrófono para que salude a todos los que están esperando esta charla. Bueno, gracias, Ivette. Siempre gustoso estar en este programa compartiendo un poquito de todas las de los preceptos que tenemos hoy en las normas internacionales y siempre será pues necesario hacer recordatorios precisos de nuestro trabajo como contadores en cualquier empresa, incluso si fuéramos una pequeña, mediana o incluso si estamos haciendo estados financieros para incluso los clientes que tal vez son menores, pero es importante recordar ciertos aspectos y aquí, ahora que estaban mencionando el tema de las universidades, yo creo que es importante también traer a colación que los docentes que estamos hoy frente a los estudiantes tenemos una obligación dada de ojalá poder impartir esa contabilidad ya más moderna, del contador del futuro, que no es un futuro a largo plazo, es un futuro a corto plazo. Y me parece que es importante pues tener algunos detalles que en las aulas ya tenemos que modernizar un poquito nuestros programas de trabajo, tenemos que modernizar un poco nuestras clases y decirle a los estudiantes, vean, ustedes son contadores, ustedes tienen que partir de la base de NIF, adaptar un poquito los programas y meter todos esos detalles porque, digamos, a veces lo comparto con ellos y les digo, estamos en contabilidad 1, deberíamos de estar viendo la NIC 1. Estamos en contabilidad 1 y deberíamos de estar viendo la NIC 10. Estamos en contabilidad 1 y ustedes tienen que saber qué son las normas, ¿verdad? Que no me pongan las NIF con un doble F, que no me hablen de NIF cuando ya están en contabilidad 5, contabilidad 6. Y creo que como profesionales y como docentes también tenemos un reto enorme. El reto que tenemos hoy es que pues obviamente las clases son virtuales y para eso pues en su momento también se tendrá otro espacio preciso para ese tema que me parece que debería ser de como 2 horas por aquello, para buscar un patrocinador y todo, porque sí creo que es importante tener ese tema por 2 horas. Porque el reto hoy es también cómo combatimos el tema de la virtualidad con la calidad en la docencia, de forma que podamos enseñar y dirigir bien nuestro mensaje a esos contadores de que vendrán y que seguirán después de nosotros y de otros y así como nosotros lo hicimos en algún momento. Y creo que la norma NIC 1, a pesar de que pues ahí pueden decir es que es muy fácil, no es tan fácil, es una norma Y es muy la base, básica, es una norma básica, exacto, es una norma base que nos permite mejorar incluso nuestra información financiera y que creo que con algunos elementos que podemos mencionar ahora, yo dije 10, pero pueden hacer hasta 20 y creo que esto nos puede, digamos, ayudar a tratar. ¿Y por qué ayudar? Porque lamentablemente necesitamos cambiar, y yo creo que esto lo hablamos en todos los programas y vos lo decís mucho, tenemos que cambiar esa expectativa del contador tributario, somos un contador más integral, somos un contador que tenemos, yo siempre digo a mis alumnos, somos como un Lego, mi mano derecha es las normas, mi mano izquierda es la parte tributaria y tengo
siempre les digo así, tengo como una especie de capa, que es la parte que también nos cobija a nosotros, que es la parte de auditoría. Exacto. Entonces somos 3 elementos en uno y tenemos que tener muy claro y quitarnos esa idea de que somos solo la parte izquierda, porque no somos solamente contadores o vender tributarios. También esa idea a los clientes, que a veces... Esa es la otra. A veces se comete el error, digamos, de decirle al cliente solo la parte tributaria, solo la parte fiscal. Entonces, o el cliente viene queriendo adquirirnos esos conocimientos nada más o ese trabajo de la parte tributaria. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros que si él quiere saber cómo funciona su empresa, no solamente es la parte tributaria, sino que también tiene que saber la parte financiera, sí, no solo por cumplimiento fiscal. Correcto. O cumplimiento bancario. Correcto, y pasa, y es común que la gente dice, te pago para que me pague los impuestos, pero yo no quiero estados financieros porque no los entiendo, porque Exacto. Yo no quiero eso, no sé para qué me sirven. Y también, pues aquí también hacer un recordatorio de 2 aspectos muy importantes a todos los contadores. Uno es que al ser contadores de una empresa, tenemos la necesidad precisa de entregar información que ya el colegio nos lo ha dejado claro, son estados financieros. Y recordemos, ¿verdad? Aunque suena un poquito repetitivo, pero son 4 estados financieros y una quinta parte que la vuelve todavía muchísimo más importante la información. Las notas. Entonces, financieros. Estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas. Y las notas de los estados que termina siendo lo más elemental para poder entender esa cantidad de datos que nosotros ponemos, porque pues obviamente un dato de una propiedad, planta, equipo con un monto, pues eso no nos va a dar mucha información. Las notas donde van a estar las políticas, donde van a estar los datos importantes, pues ahí donde sí recurre, y a veces le dicen a uno, ¿cuántas hojas son las notas? No, es que las notas pueden ser 20, 40, dependerá mucho de la naturaleza de la empresa, dependerá mucho del giro de negocio de la empresa. Y aquí es donde creo que tal vez viene el primer punto. Qué necesario es que sigamos, y lo diré en todos los espacios que pueda tener la oportunidad, a los contadores hay que decirles, ustedes son las guías, ustedes son los que, usted no llegue a hacer lo que el otro hacía. Usted tiene que llegar a implementar o a visualizar que su empresa tiene hoy un marco normativo. ¿Cuál es ese marco normativo? ¿Serán las NIF Full? ¿Serán las NIC SP? ¿Serán las NIF para las pymes? Exacto. Pero usted tiene que llevar la bandera, para eso te contratan, para eso usted tiene, digamos, esa necesidad de conocimiento. Entonces, eso para mí es el punto medular. De ahí parte toda nuestra información sobre estados financieros. Cualquiera de las 3 bases contables va a definir los mismos 5 elementos para tener un juego completo de estados financieros. Y creo que a partir de ahí pues nacen algunas reglas fundamentales que también a veces olvidamos mucho. Las olvidamos, las dejamos de lado. Primer punto, que la información que estoy generando es sobre una empresa que está en negocio en marcha. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es ese elemento. Y a veces, y yo siento que no deberíamos de tener contadores que digan que eso no es importante, ¿verdad? No, yo creo que el negocio en marcha se ha ido posicionando en los últimos años. La pandemia lo trajo para que todos lo analizáramos si los negocios están en marcha o no. Y un día de estos hicieron un meme ahí en redes sociales, que solo los contadores podemos entender, ¿verdad? Que decía, ¿cómo está tu relación según las normas? ¿Verdad? Tu relación amorosa, ¿verdad? Con tu pareja. Entonces ponía una, en marcha, en un negocio en marcha, ¿verdad? Entonces a mí me daba mucha risa porque muchos comenzaron relacionando el negocio en marcha. Entonces decían, a punto de perder el negocio en marcha, ¿verdad? A punto de no poder aplicar las normas. Entonces, se ha venido posicionando el concepto del mismo. Sí, para mí la pandemia nos dio una luz o una pequeña lección de que en cualquier momento un negocio se puede caer por una situación externa o interna. Ve lo que pasó con lo de Aguasarcas. Ahí todos... Y yo decía, ¿dónde estarán los papeles de conta, verdad? Cuando mostraran los archivos y todo, ¿verdad? Ya todo está electrónico. Y esa es una contingencia que se tiene, ¿verdad? Si estás aparte de un río. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ahí, con los auditores, cuando van a hacer esas auditorías, ¿qué pasa si este río crece y se lleva el negocio a la par? Es un problema el negocio en marcha. Correcto. Son incertidumbres que se pueden presentar de pronto que no está mal, y aquí vuelvo a insistir,
son elementos que deberíamos de estar mostrando en las notas a los estados financieros. Exacto. Es que... Y eso es, vea, para mí, Cristian, una vez yo decía, en una empresa solamente le vendía al gobierno. O sea, un 90%, 95% era el gobierno con un contrato. Y el otro 5 eran privados, los que le decíamos nosotros, ¿verdad? Y ya faltaban 3 años para que se venciera el contrato. Y decía yo, si va este contrato, se va a la empresa, ¿verdad? Entonces empezaron a crear un plan de negocios para poder solventar cuando ya el sector público dijera no más con ustedes, ¿verdad? Y en la auditoría del año antes, que faltaban ya meses para que terminara el contrato, empezaron a hablar del negocio en marcha. Ahí es donde empecé a ver notas en los dictámenes y todo de lo de negocio en marcha. Sí. Y pidieron todo un estudio de 5 años para que esta empresa demostrara que no iban a entrar en un negocio en marcha, en problemas de negocio en marcha, para ellos poder emitir el dictamen. No, y hay normas que van advirtiendo, vamos a ver, como dice uno, no le echemos tanto la culpa solo a la NIC 1, es que también hay otras normas que están involucradas. Si tenés una empresa que está dividida por segmentos, incluso la norma de segmento, la NIF 8 te dice, menciona en el cual de esos segmentos está hoy involucrado con una gran dependencia de tus ingresos, que es un tema muy interesante en esa norma que los invito a leerla porque es súper interesante dividir la empresa en segmentos. Y por allá pues también está la NIC 10, ¿verdad? Que siempre es la que nos despierta cualquier incertidumbre. Entonces son varios elementos que están relacionados y que a la hora de construir, es que la hora de construir, y yo aquí pues difiero un poco cuando me dicen es que te estoy vendiendo, y disculpen aquí los que venden proveedores, son proveedores de sistemas. Me dicen, es que te vendo el sistema de contabilidad con las últimas normas. Bueno, yo no lo veo así. Yo tampoco. Yo difiero también con ese tema y les digo, no lo hacen. Uno siempre va a tener que llegar a analizar el cumplimiento de la normativa desde la forma hasta su fondo, ¿verdad? Quiero saludar a todos los que se han venido conectando. Hay gente desde Heredia, Esparza, a don William Daniel, a Walter Jiménez, Ingrid Álvarez, doña Marielos, un gusto tenerla. Nos dicen excelente tema de hoy, muchas gracias de antemano. Carlos Rodríguez nos saluda desde Heredia. Marlene Mojarres nos dice excelente invitado. Así que muchísimas gracias y saquémosles el jugo, Cristian, porque sí, verás que antes de que vinieras al programa, muchos manifestaron admiración por ti, por el programa que venía hoy y porque se enamoraron del programa de los activos fijos. No, ¿te acuerdas? No, y son, creo que es un poco también la idea de estar buscando los temas nuevos, y no nuevos, sino que a veces tal vez no se menciona mucho, los ¿verdad? que necesitamos del día a día. Y que a veces son parte, digamos, de nada más de extraer de la norma, leerlo un poquito, determinar algunos elementos, y es que hay muchos, hay demasiados, no sé, el deterioro de activos, está el tema de las depreciaciones dentro de las empresas, bueno, negocio en marcha, que podemos hablar aquí toda la noche sobre ese tema. Toda la noche solamente. Entonces, de negocio en marcha. Creo ¿cómo que a veces predecir que voy a tener un problema de negocio en marcha en este año? A mí me hicieron una pregunta ahora en redes por medio de WhatsApp. Aquí está. Nos dice, buenas noches, me gustaría saber sobre la NIC que habla sobre los estados financieros pero consolidados o parcialmente, que si se basan en la NIC 1 o hay otras normas relacionadas. Bueno, para ese caso estamos hablando de la NIF 10, que suplanta un poco la NIC 27 que existía antes. Es decir, antes los estados financieros consolidados todos estaban en la NIC 27. Ahí encontrabas al procedimiento, era una norma muy, muy básica. Sin embargo, viene la modernización de las normas en el año 2000, creo que es 19-18, y se hace una nueva cantidad de normas nuevas, dentro de ella la NIF 11, 12 y la NIF 13, y dentro de eso, pues obviamente la NIF 10, que es la de consolidación. Ahí van a encontrar ahora sí una norma precisamente para consolidación. Y entonces, para el que me pregunta y me dice, ¿y qué pasó con la NIF 27? ¿La derogaron? No. Ahí quedaron los estados financieros separados. Esos son los que quedaron ahí. Eso es lo que quedó ahí. Es que qué maña, ¿verdad? Siempre dejan pedacitos de las normas. Sí, y lo interesante en la NIF 10 es que hace una derogación de normas y de SIC y de CINIF, que son las interpretaciones, y todo se mete en una nueva norma, un poquito más desarrollada, porque tiene un poco más de carácter desde la perspectiva de los US GAAP, ¿verdad? Que tienen siempre esa convergencia y todo el asunto, pero es una norma que para la
persona que preguntaba, pues ahí está todos los elementos y pues obviamente todo el procedimiento que también deberíamos de aprender por allá, me acuerdo de Conta 4 Conta 5 Conta ¿verdad? 5 Más o es. menos que por ahí. En las privadas es Conta 5 y la famosa y temida materia de avanzada 1 en la UCR, Exacto, no, y que que es además, consolidación. no, y que ojalá se pueda entregar la información al estudiante desde la norma, ¿verdad? Desde la perspectiva de la norma, para que también conozcan. Yo les pongo siempre bueno, cuando estábamos presencial muchas veces les ponía un quizito, que era número de norma versus el nombre, para que empezaran a analizar. Porque a veces aquí hablamos, podemos decir NIF 10 y todo el mundo se nos puede quedar, ¿qué es eso, verdad? Entonces hacíamos ese ejercicio, ya sea en alguna de las contabilidades, para poder ir desarrollando por lo menos ese primer criterio. Sí, exactamente. Uno lanza NIC 2, ¿cuál es? Exacto. NIC 7, empieza uno en eso, ¿verdad? Porque vivimos de esto. La NIC 1, a pesar que es una de las más viejas, ¿verdad? Podríamos decir de haberse creado, es la base para la creación de los estados financieros. Estaba dando un día de estos un curso de las cuentas por cobrar y ahí sale cómo se presentan las cuentas por cobrar en los estados financieros basados en normativas. Entonces, ¿cómo podríamos hablar sobre la principal regla para la creación de los estados financieros según la NIC 1? Sí, la primera regla en la NIC 1 creo que es esencialmente la definición de las dos grandes hipótesis que tienen las normas. Exacto. Yo creo que ahí es donde nace todo. Ahí la base. Porque la estructura, pues podemos dar un sistema y nos procesa la información cuando es muy voluminosa y pues ahí tenemos toda la información. Pero realmente cumplir con los dos grandes elementos, que tengamos el devengo, que es el reconocimiento de las partidas en el momento en el que suceden y no cuando me dan efectivo, cuando yo entrego efectivo, eso para mí es fundamental, porque si no tendríamos papas con chayotes, ¿verdad? Mezclados una cosa con otra. Y el otro, que es lo fundamental, es que mi empresa está con el negocio en marcha, en funcionamiento de forma adecuada, porque si no lo está, voy a tener que utilizar otra base y todos sabemos que cuando una empresa no está en funcionamiento, no está en negocio en marcha, pues sabemos que es una empresa que está próxima a quebrar o próxima a liquidarse, entonces mi base va a ser totalmente muy diferente a las políticas y normas que están. Tal vez el otro paso, que creo que también es fundamental y que he visto algunos ejercicios también por ahí dados, que es el tema de ¿qué es lo que sostiene mi contabilidad hoy? ¿Cómo deprecia usted? ¿Cómo realiza usted ciertas clasificaciones? Bueno, es que toda empresa debería tener unas políticas contables. Debería manejarlas. Debería. Por ahí alguien me decía una vez, las políticas contables es el libro. Sí, está bien, el libro lo puedo definir como mis políticas. Lo que pasa es que el libro tiene diferentes tratamientos. ¿Cuál de esos tratamientos es el que usted escogió para su empresa? Porque el libro me dice 3 tipos de depreciación, pero ¿cuál es el que usted lleva precisamente para la mayor parte de sus activos? A línea recta o por uso. Bueno, entonces esas definiciones son esas son las definiciones que yo debo de tener a la hora de ir desarrollando. Pero qué difícil, Cristian, ver esto en la vida real. Vivo, en la vida real. Sí, qué difícil. Más de los que ustedes que trabajan mucho en auditoría, cuando llegan y lo piden. Sacan, es como, ya no se revuelcan los estantes y buscar ahí en las bibliotecas ni nada, pero en los archivos, a mí me mandaron uno, espero ver si lo encuentro. O sea, no, y no solamente eso, sino que cuando ya están las políticas es que están actualizadas. Exacto. Ese es el segundo punto, ¿verdad? Yo creo que vamos a ver, y aquí como para decírselo a las personas o a los colegas, es que también las políticas llegan a terminar siendo una protección para usted como contador. Y también llegan terminando siendo un elemento de consecución de su gestión en una empresa. ¿Por qué? Porque va a venir la otra persona que va a venir a hacer tu trabajo y va a tener un marco ya totalmente definido por la empresa. Acordémonos que las políticas no son precisamente el contador, son de la administración se casa con eso. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer ese enlace entre empresa, de dirección y contador, que creo que es muy necesario. No es la persona solamente que está haciendo cheques, no es la persona que está plaqueando, no es la persona que están esperando que haga el clic para pagar, ¿verdad? No, es que es una persona con un criterio muchísimo más amplio sobre la contabilidad. Entonces, me parece que cuando una empresa alinea sus objetivos, su estrategia, en función a unas políticas, en función a que también va a reconocerle al contador la generación de esas notas que va a poner en un estado financiero, me parece que también ahí es donde siento yo que empezamos a ganar un valor agregado dentro de la empresa. Porque yo siempre lo diré y lo he dicho varias veces aquí, no hay barco
que no tiene el contador, ¿cierto? Cierto. No hay, podemos tener, no, tal vez no tenemos un abogado, pero lo tenemos terceriado. Sí. Tal vez no O tenemos por mercadeo. algo específico. Lo tenemos tal vez ahí con una contratación. Logística, ahora hasta se ha puesto en moda que la tenemos totalmente afuera. Pero un contador tiene que ser parte de la empresa. Entonces me parece que esos tres elementos son fundamentales. Las dos hipótesis, las políticas que tienen que estar y sobre todo el desarrollo de unas muy buenas notas que pues siempre también se mencionan. Las notas, haga la primera versión. Después el otro año hace la segunda versión y va a ver que usted las va mejorando. Las va mejorando. Pero el tema es irla desarrollando. Porque uno dura toda la vida, pero después queda como ya la base para uno ir agregando y uno cuando ya las tiene depuraditas bonitas dice, uy, ¿cómo pueden presentar las primeras? ¿verdad? Sí, sí, porque pero ya uno las ha hecho, ya ha hecho más el comentario, más técnico, entonces es iniciar todo, como todo en la vida. Y volvemos al mismo tema, tal vez en la universidad no vamos a tener la posibilidad de desarrollar un trabajo tan preciso. Pero yo creo que sí se puede. Pero Vea sí este se puede, mensaje de sí Mauricio. Mauricio Leroy Brenes dice, este tema es como un agujero negro, porque muchas universidades no las abarcan de manera seria. Lamentablemente, felicidades, este es un gran tema. Yo siempre he dicho que sí se puede en la U. Sí. O sea, podemos, había una materia antes en la universidad que se llamaba diseños contables, que todavía la dan, pero yo creo que le dieron otro enfoque, ¿verdad? Completamente diferente. Y yo decía, ahí era la materia, donde yo puedo empezar desde el catálogo de cuentas. Después las políticas, procedimientos, manuales. Ahora sí tengo todo, montemos la estructura de los estados financieros y las notas que corresponden bajo las normativas. ¿Qué checklist hago para ver qué normas son las que aplican directamente a la empresa? De hecho, bueno, vos y yo que a veces tenemos los casos y los temas de tesis de los estudiantes, es muy bonito cuando ya empiezan a entregar sus propuestas de tesis, donde empiezan a hacer notas de una empresa que no tenía notas, exacto, políticas de una empresa que no tenía políticas, y se les entrega el documento a la empresa y le dice uno, vea, eso es un valor agregado que le estoy dando de mi trabajo de tesis. Y los mismos estudiantes, pues tal vez no lo puedan ver en clase, pero tal vez en su trabajo final lo fueron desarrollando. Y durante este año que fueron desarrollando el trabajo, se les ve un trabajo bonito, como decís vos, esa es la versión 1. Exacto. Pero bueno, la empresa tomará ese trabajo y seguirá con sus próximas versiones. Entonces, y también, pues aquí hay que acotar un detalle que, digamos, en algún momento también deberíamos de valorar mucho los programas de educación, porque todos están sujetos, aquí hay que ser realistas, están sujetos a una cantidad de créditos. Pues, si vos y yo nos ponemos de acuerdo cuál sería el programa ideal, de ser un programa como de 5, 6, 7, 8 años seguidos con... Sí, y pero yo considero, Cristian, que esa es la base, es la base, porque muchos colegas nos vemos en redes sociales donde piden a alguien con un machote de notas, sí, que nos lo pasen, alguien con un machote de los estados financieros para el banco, pásenlo por aquí para adecuarlo, igual va a durar toda la vida porque todas las empresas son diferentes y todas sus notas son diferentes. Todas son diferentes. Se tienen que adecuar, ¿verdad? Entonces, la NIC 1 siempre va a ser la base, siempre la vamos a ver en Conta 1, pero no nos da tiempo de verla como Dios manda. La nombramos y se dice. Sí, pero digamos, pero ya cuando estamos en la práctica, Cristian, ya cuando están los contadores en cada una de las empresas, ¿cuál es la responsabilidad para aprenderse todas las claves que usted hoy nos trae? No, básicamente la clave es mantener la actualización, porque realmente si usted, vamos a ver, yo creo que el trabajo que uno va a generar dentro de la empresa debe tener algún plus. Y si la empresa toda la vida le puso pasivo largo plazo y ¿cómo era que le decíamos antes? Activo corto, corto plazo, largo plazo, ¿verdad? Fijo. Y toda la vida la empresa lo sigue poniendo y usted llega con un poco de conocimiento sobre la norma y usted dice, sin miedo, como dice alguien por ahí, sin miedo al éxito. Porque no le voy a pedir a la empresa y decirles, vean, ahora en adelante vamos a llamarle a eso circulante y no circulante.
O de ahora en adelante vamos a cambiar el nombre, ¿qué les parece? ¿Les parece que pongamos ahora, en vez de estado de situación o balance general, por qué no le ponemos estado de situación financiera? Y siéntese administración acá y les voy a explicar qué significa lo que hoy se llama un estado de resultados integral. Y la Porque importancia. ustedes lo leen y entonces ahora van a encontrar un nombre, pero una estructura muy diferente. Entonces, el contador, dentro de su rol, que es bastante amplio, no tenemos tiempo para muchas cosas, ¿verdad? Realmente también tiene que ser un rol de educativo, un rol de inducir a la norma dentro de la misma empresa. Me parece que eso no se lo vamos a quitar. La gente tiene que entender cuál es lo que yo, qué es lo que yo hago y cuál es la razón del Y es nacer. nuestra responsabilidad. Y es ¿Verdad? nuestra responsabilidad. Es nuestra porque al final, responsabilidad, aunque no me lo pidan. exacto. Lamentablemente hay empresas que no te lo van a pedir, te van a pedir uno anual, ¿verdad? Y también, lamentablemente, muchos despachos de auditoría cayeron en la trampa de hacerle los estados financieros base normas a los contadores privados. Entonces, ¿qué pasó? Llegó ¿cómo se dice? No sé, el confort del contador privado a los que los auditan. ¿Para qué? Si me los hace auditoría, ¿verdad? Entonces, tampoco se llegaron a crear esos estados financieros. Entonces, si no me los piden, tenemos que hacerlos. No, y tratar de mostrar que el Y conocimiento que explicarlos los y el por tenemos y ya los qué. estoy implementando y que, pues, mira, es que yo nunca había visto que alguien me diera a mí estas notas, no había visto que eran 4 balances, que eso es otra cosa que me parece que tenemos que desarrollar en las aulas, que son 4 balances y hay que aprender a hacer los 4, no es que significa que solo uno o que solo 2, ¿verdad? Nos dicen William Daniel, en una empresa que no aplica NIF y que momentáneamente lleva una contabilidad fiscal, ¿cómo debería afrontar ese pase de las NIF, ya sea la versión full o para las pymes? Ahí es donde nace primero el criterio del contador. ¿En qué empresa estoy? ¿Verdad? Valorar muy bien la empresa, hacer la valoración. ¿Y qué significa la valoración? Si es una empresa que, pues obviamente no tiene una obligación de un regulador o una obligación especial de presentar sus normas full, pues es una empresa que podría estar presentando hoy una información en base a los estados, con base a la NIF para las pymes. Y que aquí que se entienda, Ivette, porque también son errores técnicos que a veces escucho en la calle, a veces escucho por otros lados. Las NIF para las pymes no son fáciles. Tienen el mismo nivel de Lo que es que son el mismo nivel de calidad es cortito el libro. y lo cortito que tiene, que hay que ver la versión ya nueva que va a salir Sí, ¿cuándo va a próximamente, salir esa? que estamos en eso, ¿verdad? Porque hubo consulta pública, vi el Colegio de Contadores Privados muy metido en el tema, Qué dicha. hicimos consultas, enviamos mensajes sobre lo que pues, debería cambiar, porque tiene que alinearse con la norma full, ¿verdad? Obviamente, pero sí tener aquí claro que no es una norma más fácil, no es una norma es que igual. tiene la misma calidad, una estructura por secciones, pero que tiene el mismo empuje. Y como dice por ahí. Para mí, Cristian, esa parte no es para pymes. Ya cuando uno lee las dos, uno dice, como que la NIS full es más bla, 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 y las pymes es el concreto. Sí. Entonces yo digo, las dos tienen el mismo devengo, la misma negocio en marcha, la misma estructura de los estados financieros, las mismas políticas, o sea, secciones a normas. Consolidados sí está full, las full, ¿verdad? Pero en la parte pymes... Pero la misma norma pymes dice que si hay una transacción que usted no tiene hoy visualizada dentro de la estructura de las pymes, inmediatamente te brincas y tenés que irte a la NIFUL porque la tenés que aplicar, porque tenés como una madre ahí que tiene toda la información. Entonces yo creo que por ahí también nos falta un poquito más de, ahora que decía él, si tengo una contabilidad tributaria, bueno, ya eso es un riesgo que tengo como contador porque no debería ser visualizada. Sálvese usted, ocúrese usted en salud de presentar su información, sus estaditos financieros, que no los ven. No importa, pero usted los va haciendo. Y que la información tributaria es la que más interesa. Bueno, es un tema estratégico de negocio de ellos. Pero sí hay que hacer toda la información, tener toda la contabilidad bien estructurada, porque es fundamental, es que es necesario. Entonces me parece, nada más para el compañero, pues sí, analizar en qué empresa estás. Yo le puedo decir que el 80, 83, 84% de las empresas en Costa Rica privadas deberían hoy, después de tantos años, desde el 2016 que tenemos la NIF para las pymes, deberíamos de estar, es más, desde el 2007, que fue cuando nació la primera versión, deberían de ya estar totalmente implementadas, total y completamente implementadas,
o llevadas en la contabilidad y no decir que no tengo un marco normativo. Entonces me parece que ahí la respuesta es analiza la empresa que está y debería de empezar a tomar el librito, empezar a implementar, porque ya lo hemos hecho en varios diagnósticos con muchos trabajos. La empresa está haciendo muchas cosas que hoy lo dice la norma. Lo único es ajustar algunos detalles. Es ordenar. Y tal vez para mencionar un punto número 4 o 5 de los que ya llevamos con el tema de la NIC 1. Qué importante es también que las empresas, y lo dice muy bien la norma y lo dicen otras normas asociadas, es conocer la materialidad de la empresa. Cosa que también la omitimos, se nos va, y entonces no sabemos si un error que cometo en algún momento del año debería aplicarlo a periodos anteriores o lo dejo dentro de este periodo. ¿Y qué dice la norma? Si son materiales, y entonces la pregunta es, ¿qué es material para mí y qué es material para usted? Porque, vamos a ver, la norma no te va a decir, mira, $1,000 o 10,000 o 50,000 porque no van a caer en ese lineamiento, sino que dice, determine qué es materialidad. Y eso es importantísimo. ¿Cuál dato, cuál error, cuál cambio, cuál omisión en una norma, cuál situación se presentó hoy en mi empresa que voy a denominarlo material? Y eso lo dice dentro de las características generales de la NIC 1, es sumamente importante. Y como decís, para vos puede ser hoy 50 millones de colones, pero para otra empresa puede ser 1,000 millones de colones. Es un ejemplo claro de lo de materialidad. Me decía una gerente financiera, y necesito sacar un activo, pero no quiero hacer tanto enredo en los procedimientos, ¿verdad? Entonces nada más lo sacamos y hacemos una factura aquí, no sé qué. Le hago yo, sí, pero fijémonos primero si hay algún procedimiento, alguna política. Me dice, pero son 2,200,000, no es material. Y yo por dentro, para mí sí es material. O sea, para mí era material, sí. Pero para ella no lo era. Y entonces yo, 2,200,000, me dice, sí, eso no es material. Y yo por dentro, claro que es material. No, y es un para dato, mi criterio. Sí, claro, y es un dato que tiene que conversarse con la administración. Que la administración sepa también, de por sí en cualquiera, no material o material siempre nos va a jalar la oreja porque puede ser un error. Exacto. Pero a nivel de estado financiero. Lo que me hizo mucha gracia fue que para ella 2 millones ya para arriba no es material. Sí, yo a veces le digo. Entonces va a depender de nosotros. Claro. Si no hay algo escrito, va a depender del profesional que esté. Yo a veces les digo, si el error, la situación o la omisión o lo que fuera, mueve los indicadores que usted tiene dentro de la empresa, sepa que eso ya es material. Si usted no es un error tal vez de 2 millones en una empresa que ya es un poco más desarrollada, ya está más ubicada en el entorno y todo, esos 2 millones no mueven ningún indicador importante, pues digamos que no es material. Pues pueden hacer, ahí yo los invito, hagan simulaciones. Es que ahí donde nace un poco la estructura del contador, ya utilizando basecitas de datos, utilizando simuladores, donde dice, bueno, voy a ir moviendo los indicadores o las cuentas a ver hasta dónde ya empiezo a mover algunas cosas. Ahí es donde tenemos que determinar y llevar a la administración y decirle, mira, nuestra empresa, si tiene una situación de 10, 15, 20, 100, 200, 400 millones, puede ser material. Entonces me parece que eso es otro tema que también lo menciona la NIC 8, también lo menciona la NIC 1, que es importantísimo hoy definir dentro de las empresas. Y yo aquí a veces le digo a la gente, si usted llega con estos mensajes cuando lo contratan, la gente le va a ver a usted un aspecto, le va a ver un perfil de contador de querer ayudar a la empresa. Exactamente. No es que lo vayan a dejar toda la vida, pero sí usted va a dejar una muy buena imagen y no seguir lo que hacía el otro, porque a veces somos muy dados de que el otro hacía esto, entonces yo sigo haciendo lo mismo. No, tenemos que ser, digo yo, profesionales de cambio. Ese es como un poco tal vez el mensaje o la recomendación que le doy a algunos de ser contadores de cambio. Quiero saludar a Carlos Díaz, que nos está viendo y escuchando el día de hoy. Un gran abrazote. Él es profesor de contabilidad en la Universidad Internacional de las Américas y está con lo que es conta básica, con conta 1. Entonces es la responsabilidad tan fuerte de generar nuevos contadores con ese sentimiento de hacer las cosas bien y obviamente iniciando con lo que era NIC 1. Sergio Alfaro también está con nosotros. Mariela Corella nos dice, uno como contador debe ir dándole el valor agregado a su trabajo, llevando los conocimientos e implementaciones. Esta historia me tocó hacerlo desde el inicio de mi carrera y desde hace rato lo vengo haciendo y hasta en empresas familiares.
Gómez nos dice, buenas noches, ¿dónde puedo conseguir el libro? Supongo que es el NIF. El libro de la NIF, podemos poner una versioncita tal vez ahí, Sí. ¿verdad? Una versión digital Disponible. Ya gracias a Dios hay digital y no tenemos que comprarlos, ¿te acuerdas? Los 3, 4 folios eran. No, y a veces pues se pagaba un precio por el libro y de pronto el año siguiente ya venía con los cambios y no es que ese libro sirve, no, ya ese libro no sirve, hay que usar el nuevo, entonces pues podríamos... El de Pymes ya salió el nuevo, ¿no, verdad? No, está el de la última versión, la del 2016. Sí, es el que tengo. Esa es la que está y se puede conseguir fácilmente en varias páginas, pero sí, y otra cosa, digamos, ahora que estaba tocando el compañero, para que le quede más fácil, para no tener otras versiones ahí, lo invito a que se ingrese a la página del IFRS, donde se puede fácilmente inscribir y tiene las versiones en diferentes idiomas. Me parece que es lo mejor que puede hacer, que se inscriba, no le van a cobrar nada y tiene las normas totalmente ahí a mano. ¿Verdad? Eso es otra. Y además se va enterando de los proyectos y se enterará también de las nuevas normas de sostenibilidad, que pues es un tema bastante interesante. Un día estos me llamó mucho la atención. Tengo un hermano que está en el Banco Nacional y me llama y me dice, mira, es que vos tendrías que estar aprendiendo de esto. Y le digo, no, ya estamos en eso y te estoy pasando estos 2 seminarios para que si querés vos desde el punto de vista del banco estén aprendiendo, porque ya se está, digamos, expandiendo un poco la idea de la importancia de las normas de sostenibilidad, la S1 y la S2 que están hoy que van a ser hasta las 7 posiblemente, pero ahorita hay 2 normas. Están empezando a nombrarlas, ¿verdad? Exacto, y tienen un impacto pues importante desde el punto de vista sostenibilidad, gobernanza y otras cositas ahí adicionales. Pero tal vez para continuar, Ivette, en otro detalle, sí, otra clave interesante es, aparte de la materialidad, pues es la frecuencia de la información. Vean, a veces hablamos de que tenemos ¿qué tan frecuente puede ser? Bueno, la norma dice que pueden ser anuales, es la base. Es lo fundamental. Pero dependerá la empresa si quiere hacer sus estados financieros, pero ya entraríamos en otra norma que es la NIC 34 relacionada con estados financieros intermedios, que es otra norma sumamente interesante, que siento que no la hemos desarrollado como debe ser. Se da igual a nivel universitario, pero se da como junto con la NIC 1, ya cuando se está hablando de la ejecución de estados financieros, pero no se le da la importancia del caso realmente. Exacto. Y otro detalle también que es muy presente en la norma es la comparabilidad. ¿Qué tan comparables pueden ser? Bueno, obviamente contra el año anterior, pero la norma deja un espacio ahí abierto. Si usted quiere comparar 3 años, hágalo. Si usted quiere comparar 4 años, 5, lo que usted quiera. Mínimo 2. Pero mínimo contra el año anterior, porque eso va a generar pues mayor información a la hora de atención de... Y eso es importante resaltarlo, el año cierre anterior. Que hay administradores que en ocasiones les pidan a sus contadores que nos hagan flujos de efectivo de mayo a mayo. De junio a junio, ¿verdad? Exacto. Pero es del cierre anterior. Estamos hablando que nuestro cierre anterior fue diciembre 2022. Y que la norma también, tocando ese mismo tema, es curioso porque dentro de las características de la información financiera, de los estados financieros, pues hay una característica que se llama la comparabilidad. Tienen que ser comparables los estados financieros, no solamente por el año contra un año, sino comparables porque se usaron las mismas políticas este año contra las del año anterior. Las mismas políticas, las mismas estimaciones. Lo mismo, exacto. Y si no, pues habrá que hacer los cambios respectivos. Pero qué curioso con el año 2000, cuando vino los 15 meses. 2020. Qué curioso, porque todos debimos de haber puesto en el estado financiero que mi estado financiero no era comparable. Y la norma lo dice muy claro. Y no lo pusimos, lo que pusimos fue una nota, entre paréntesis, 15 meses, y un párrafo explicando lo del periodo de 15 meses. Que venía con la ley. Pero 96. En ningún momento dijimos que no era comparable. No, y eso se mantuvo por 2 años, porque era 2019 contra 2020, después 2020 contra 2021. Entonces, vamos a ver, ahí es donde empezamos a decir, mira qué bonito, la letra menuda de la norma ya la estoy... Y claro, alguien dice por ahí, pero nunca más nos vamos a volver al 30 de septiembre. Verás que yo lo viví 2 veces. Una vez que una empresa tuvo que pedir periodo especial y se lo aprobaron. Entonces tuve un año con 15 y el otro con 12. Exacto. Y otra vez volvió a pasar ya a nivel nacional, ¿verdad? Y nunca se puso la frase que no es comparable, nada más que tenía 15 meses. Y qué importante era también que los bancos entendieran esa frase.
para que no te pidieran reestructuraciones que en algún momento se dieron, 12 contra 12, 15 contra 15, bueno, cosas que pedían tal vez alguna entidad para poder, digamos, atender un requerimiento, un cumplimiento de algún tema, pero qué importante era que esa nota bien respaldada por medio de la norma dijera, no son comparables porque aquí hubo 15 meses y ahora son 12, y la norma lo especifica, pero con claridad, que en el momento en que haya un aumento de periodo de meses o haya una disminución, se tenga que poner la frase. Son detalles, por eso te digo, Sí, alguien puede decir, es que no vamos a devolvernos, pero ¿qué pasa si estoy en una empresa como la que estás diciendo? Que le acepta un cambio, tendríamos que hacerlo. Y pues obviamente el mensaje de la norma no solamente se queda con nosotros, es que también abarca los usuarios de la información, por ejemplo los bancos, ¿verdad? Que también tienen que tener, digamos, esos especialistas en normas. Nos están hablando sobre el cambio de digamos, de pasar de la fiscal o hacer una implementación de NIF, que si el proceso es muy largo, que si se puede ir poco a poco, ¿cuánto dura ese proceso de implementación? Bueno, muy bonitas las preguntas, porque podríamos también tener otro programa para eso. Sí. Pero es interesante, la NIF 1 es la adopción por primera vez para NIF Full. Exacto. Ahí está, en cierta forma, está todo el concepto del procedimiento que hay que hacer. Es un procedimiento donde la empresa tiene que definir primero cuándo voy a entrar en normas, porque a partir de ahí yo tengo que tener un estado financiero extra libros que ya está transformado en normas, que es el que me va a servir curiosamente para hacer comparativo con el primer año que vamos a estar. Es un juego. Además, partimos de un elemento, de un gran diagnóstico, porque eso es un diagnóstico donde usted tiene que reconocer y desreconocer cosas. Puedes hoy tener activos que de acuerdo a la norma no son activos. O puedes tener cuentas, no sé, cuentas por cobrar de hace muchos años que no cumplen con el concepto de ser cuentas circulantes. Entonces tenés que darle de baja. ¿Y qué es lo importante? Que cuando tenés ese diagnóstico vas a tener una sumatoria y unas sumas y restas y un monto. ¿Y a dónde va a ir eso? Contra las utilidades retenidas. Entonces hay que tener muy claro, como dice la norma, la NIF 1 dice, hay que tener un año de transición, que eso es lo más importante. La pregunta que nos está haciendo la compañera o el compañero, ¿qué es lo que es un año de transición? Un año de transición. Y ese año de transición nos va a llevar a hacer todos esos diagnósticos, llevar todos esos efectos en algún momento contra reservas y tener el primer año ya totalmente listo. Eso es en NIF Full. Y también la sección 35 de la NIF para las pymes tiene su apartado para también hacer el proceso de transformación, que es un poquito, tal vez tiene un poquito menos tal vez sigue las mismas líneas, pero con un poquito menos de impacto, pero igual va a traer el reconocimiento, el desreconocimiento y sobre todo, recordémonos que sea NIF Full o NIF para las pymes, para estar en cualquiera de las dos normativas vamos a tener que estar al 100%, porque si no, no vamos a poder hacer la declaración explícita y sin reservas de que estamos en normas, que eso es lo más importante. No puede estar a medias y no puede estar ahí que una sí, que otra no, y que esta toda no me la sé. Conviene. Exacto, y que esta no me conviene o que esta me afecta mucho. Entonces, son elementos que tienen que estar muy claros ahí. Nos dice Marvin Vallejos, ¿cómo se complementan las NIF con las normas de sostenibilidad? Vamos a ver, son dos cosas, vamos a ver, por dicha el proceso las está llevando muy bien el mismo IASPI, ¿verdad? Que es el Instituto de Normas Internacionales. Por dicha, ellos son los mismos, entonces lo que pasa es que son unas normas un poco diferentes. Es medir, y tal vez, bueno, son muy nuevas, pero bueno, las normas NIF o NIC van a estar enfocadas en información financiera para producir los estados financieros. La de sostenibilidad o las normas estas nuevas, pues es garantizar que el impacto a nivel de sostenibilidad que podemos tener en algunos aspectos sociales o específicamente naturales van a estar relacionados con los estados financieros. Entonces, pues es un gran tema y como tal vez aquí hago la alusión de que es un tema muy nuevo y que es un tema que estamos apenas aprendiendo. He visto a varios profesionales que se están especializando más de la cuenta y un aplauso porque realmente... Podríamos decir que así, tipo fábula, ¿verdad? Vemos de la mano las NIF, las NIAS y sostenibilidad. Sí, porque realmente las de sostenibilidad me parece que no todas las empresas tampoco lo van a aplicar. Exacto. Ese es otro detalle y por eso adentrémonos bien a la norma
Estudiémoslas muy bien y nos vamos a dar cuenta que serán algunas empresas que tendrán un impacto mayor sobre ese tema. No van a ser todas, pero bueno, dependerá mucho del giro y el rol de la empresa, que van a tener que presentar notas y revelaciones específicamente sobre ese tema. Voy a aprovechar esta pregunta de Rodolfo Monge que nos dice, la NIF o NIC, ¿cuál aplica a las asociaciones, ONG o entidades sin fin de lucro? Vamos a esta. La NIC o NIS para pymes, o NIF o NIC para pymes, aplica a todas las entidades que se crean, ya sea para generar lucro o no generar lucro, o son para ciertas entidades. No, vamos a ver, tal vez entendamos que las sin fines de lucro tienen un rol muy diferente, ¿verdad? Las NIF, pues obviamente están enfocadas a la generación de riqueza. O como dice la NIF 3, la generación de un negocio. Y ya sabemos que un negocio, pues un negocio tiene una particularidad. Hay elementos que las normas pueden utilizar las empresas sin fines de lucro, pero es básicamente porque les da todo el respaldo para ser más transparentes en la información que generan. Entonces creo que puede agarrar algunos elementos para poder generar esa transparencia que muchas veces las empresas sin fines de lucro andan buscando. Yo sinceramente, con la práctica que yo tengo en entidades sin fin de lucro, yo utilizo la NIF Full y lo aplico para la transparencia, información que se debe dar al gobierno. Para buscar la utilidad pública, tenemos que hacer los estados financieros con base en NIF. Sí, tienen que ser comparables, tienen que ir con las notas a los estados financieros, solo que si usted agarra los estados financieros de entidades sin fin de lucro, son 5 líneas más o menos la primera nota a los estados financieros, ¿verdad? Donde habla de la empresa. Exacto. Para una entidad sin fin de lucro pueden ser 2 páginas. Porque usted tiene que mostrar que realmente es sin fin de lucro. Entonces, como dice don Cristian, tome la estructura financiera que nos dan las normas y aplíqueselo a los estados financieros de entidades sin fin de lucro. Sí, básicamente es por eso, la transparencia, el respaldo de la información, porque igual la revelación de cada una de las cuentas. No, tienen bancos, tienen cuentas por cobrar, tienen activos, tienen pasivos, tienen ingresos, gastos, tienen la estructura que va en la NIC 1. Pero sobre todo una responsabilidad de esos fondos que van llegando. La transparencia, que es uno de los principios de la información financiera. Exacto. ¿Verdad? Y otro, o tal vez uno de los últimos ya detalles que tenemos de la NIC 1 que siempre a mí me causó mucha, no sé por qué, cuando estaba en el vocacional Monseñor Sanabria, en el caso mío, y saludo al colegio, por cierto, que estamos cumpliendo 70 años del colegio, exacto, así como un mes y medio. Felicitaciones a nuestros amigos. Sí, un gusto enorme, y creo que es de los colegios que quedan en el corazón de uno siempre. Bueno, igual que los técnicos, ¿verdad? Los técnicos, creo que más a los de la carrera de contaduría, yo creo que se quedan en el corazón de nosotros. Y me acuerdo que mi profesor siempre cuando nos empezó a enseñar contabilidad, hacía un pequeño encabezado, ponía empresa y el nombre y el tal de tal fecha y por el periodo. Y yo siempre me quedé con la duda, qué raro, ¿por qué pone todo ese detalle? ¿Y de dónde lo tomará? Pero había que hacerlo y lo hacíamos de una forma muy automática. La NIC 1 dice que todos los estados financieros tienen que ser identificados. Y dentro de esa identificación está el nombre de la empresa, tiene que indicar si es una subsidiaria o es una empresa individual, tiene que indicar la moneda funcional, el nivel de redondeo. Y cuando nos adentramos mucho a ver las normas y todo, yo, mira qué interesante, eso que siempre tuve una duda desde el colegio, está escrito. Ahí está, tienen que ser identificados en cuantas hojas vaya la información contable. Y entonces, pues la norma lo identifica, lo menciona y lo dice, y entonces me parece también que no se nos olvide ese detalle, ¿verdad? Porque es que son cositas muy técnicas, sí, claro, que son necesarias, y incluso ya ahí menciona la moneda funcional, entonces ya nos dirige a otra norma. Algo que yo hice revisando exámenes de incorporación al colegio. Llegan los estados financieros, ¿verdad? Y sin nada de encabezado. Adivine qué hice. ¿De que bajar unos puntitos? No. Todo malo para mí. Porque un estado financiero sin encabezado es un reporte de números. Sí. No dice qué es. Sí, no, por eso. No dice qué es. Entonces hago yo. Y me decían, criminal.
Denle unos puntos, ¿no? Eso para mí no es un estado financiero. Es que creo que es que la norma, vamos a ver, quitando la norma de un lado, y viéndolo bien, es la presentación de un documento. Sí, Y si, es lo que te dice que es un estado y financiero. si yo no lo aprendí así y lo hago en un examen, igual lo vas a hacer en una empresa posiblemente. Entonces, esos son los detalles. Yo siempre les pongo, si no me ponen el encabezado, va 1 o 2 puntos menos para que se acuerde. Yo creo que se acordarán en su vida, ¿verdad? Yo en la U y ya motivé para que eso hicieran en la universidad, puntos para los encabezados. Sí. Ahora estoy peleando para que me den puntos a los detalles de los asientos contables. Sí, sí, no, el asiento tiene una técnica. Hay universidades que sin detalle los asientos, no. Y yo. No. Puntos por los detalles de es un mensaje. Y así es como uno se forma. Entonces, y por eso es que a veces sale cada estado financiero y cada asiento que uno no sabe de dónde es cuando realiza una auditoría, ¿verdad? Conclusión de 1 minuto para ya terminar nuestro programa el día de hoy, se nos pasó soplado. Sí, muy rápido se nos va el tiempo. De pronto vi 18 y ya estoy viendo 56. Tal vez el último punto que quería nada más mencionar muy rápido es todo lo que sucede en la empresa se revela. Eso también la norma lo dice y creo que es un elemento que tenemos que tener todos es esa importancia, llevar como una bitácora de todo lo que está sucediendo para poderlo presentar. Mi recomendación a todos los contadores y a todos los docentes es que por favor sigan, ¿verdad? Ojalá sigan las normas en función a lo que estoy enseñando, que eso es lo que va a alimentar a esos grandes profesionales para poder llevar la norma, porque nos gusta la norma a algunos, pero tiene que ser a todos. Y creo que eso es importante que también nosotros como profesionales lo tengamos siempre a la mano y creo que los colegios lo han estado tratando de hacer, públicos, privados, han tratado de llevar el mensaje muy bien al colegio, el programa tuyo desde el inicio. Siempre yo escuché la frase, el contador del futuro es este perfil y me parece que es lo que tenemos que buscar. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. Como siempre, es un placer tenerte aquí y se nos va siempre la hora soplada porque disfrutamos conversar y siempre terminamos hablando de educación. Exacto. Es otro punto. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Mil gracias por seguir este programa y apoyarnos durante estos 8 años. Somos Experiencia Contable y los esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana a partir de las 7 de la noche.